Leyes para la Gente 2020. Saludos cordiales, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a Leyes para la Gente 2020, un espacio preparado por los medios legislativos de la Asamblea Nacional en el que pasaremos revista a la producción legislativa, al trabajo desarrollado por el Parlamento ecuatoriano en este año. Me acompaña Ámbar Herrera. Ámbar, qué gusto. ¿Qué tal, Belkis? Es para mí realmente un placer acompañarte en este programa especial en el que, como decías, vamos a hacer este recorrido por el trabajo del Parlamento ecuatoriano. Y qué mejor que hacerlo de la mano del presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidente, gracias por permitirnos este diálogo. Bueno, gracias, Ámbar, gracias, Belkis, por este espacio. Creo que es importante que podamos saludar a todos e encontrar en este mismo un informe de las actividades que hemos realizado este año en la Asamblea Nacional. Y precisamente, señor presidente, para poner un poco en contexto lo que ha sido la producción legislativa a lo largo de este 2020, vamos a compartir con ustedes el siguiente reportaje. Este 2020 la Asamblea Nacional cierra con una producción legislativa de 20 nuevas leyes, en su mayoría aprobadas por unanimidad. Un año en el que, a pesar de estar marcado por la crisis sanitaria generada por la presencia del coronavirus COVID-19, el trabajo del Parlamento ecuatoriano arroja varios resultados. El Pleno del Legislativo sesionó en 104 ocasiones, más del 70% de manera virtual. Se efectuaron 3 juicios políticos, 3 sesiones solemnes y se dio paso a 38 resoluciones. Los instrumentos internacionales también marcaron la agenda de trabajo. Es así que 8 fueron aprobados por la Asamblea Nacional, entre los que destacan el acuerdo comercial entre el Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, por sus siglas en inglés, y el acuerdo comercial entre Ecuador y el Reino Unido, que beneficia algunos productos emblemáticos del Ecuador, como son el banano, el cacao, los camarones. Por su parte, las comisiones especializadas permanentes y ocasionales sesionaron en 844 ocasiones bajo la modalidad virtual. Es aquí en donde se construyeron normativas como la Ley de Emprendimiento, las reformas a la Ley de la Función Legislativa, al Código de la Democracia, la Ley que previene el consumo y microtráfico de drogas, así como las recientes reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de lucha contra la corrupción. Al aprobar este proyecto, este Parlamento se pone al lado de la transparencia y contribuye al país con una norma que seguro va a convertirse en una pieza importante para enfrentar a la corrupción y desterrar a la impunidad. La integración regional no fue ajena este 2020. Para marzo de este año, estuvo previsto el primer encuentro de presidentes de parlamentos de la región bajo iniciativa de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sin embargo, la cita se postergó por la presencia del coronavirus en el país, pero la cumbre sí se llevó a cabo de manera inédita bajo la modalidad virtual el pasado 8 de junio. En el encuentro participaron los titulares de los 12 poderes legislativos de América Latina, el Caribe, la Organización de Estados Americanos y multilaterales. Nuestros objetivos fundamentales para el desarrollo de nuestros países tienen que marcarse en salvar vidas. Este año, a pesar de las condiciones derivadas de la COVID-19, el Legislativo trasladó su gestión hacia la ciudadanía bajo el programa Asamblea en Territorio, en donde se efectuaron 1.589 procesos de socialización de los proyectos de ley, entre los que destaca el proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario. La propuesta la encabezó el titular del Parlamento, César Litardo, quien se reunió con dirigentes de diversas organizaciones de la sociedad civil, así como con autoridades de todo el país. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. Y bueno, hemos visto este reportaje que nos permite entrar en materia. Presidente, este ha sido un año complejo, no solo para el Ecuador, sino para el mundo. Y en particular, la Asamblea Nacional ha tenido que reinventarse en muchos aspectos. ¿Cuál es el balance que usted hace a esta hora del trabajo legislativo en este año que termina? Un año muy difícil, como decías, no ha sido un año fácil, que hemos tenido que superar varias acciones y situaciones, desde las manifestaciones de octubre, que tuvieron en vilo la democracia del país y que la Asamblea nuevamente demostró ser garante de la democracia. Luego, pues, los problemas de la pandemia, que nos obligaron a reinventarnos de una manera muy ágil. Fuimos el primer Parlamento en poder aplicar el teletrabajo o las sesiones virtuales para poder acceder
a la normalidad laboral aquí en la Asamblea, y esto pues ha permitido ser muy eficientes en nuestro trabajo. Pero sobre todo en esa complejidad que ha venido en este 2020, también los diferentes casos de denuncias de delitos en los cuales están involucrados algunos asambleístas. Es decir, ha sido un año difícil, pero creo que en el balance ha sido un año positivo. Son 20 leyes aprobadas, 19 de ellas de manera virtual, la gran mayoría, más del 90%, aprobadas por unanimidad. Eso demuestra que los consensos y los acuerdos, una vez más en la Asamblea, han estado presentes por encima de los intereses individuales. Y en efecto, presidente, ya que hablamos de esta producción legislativa como tal en el contexto de este año adverso, justamente el Parlamento ecuatoriano ha aprobado leyes que serán un puntal importante para la reactivación económica del país, para el desarrollo económico de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la ley de emprendimiento, que muchos se preguntarán cuánto aportará en efecto para lograr esta reactivación que tanto se requiere en materia económica. Sí, creo que el enfoque de todos tiene que tener dos aristas. El de salvar vidas en esta pandemia que sigue, todavía es una pandemia que no se ha ido, muchas veces cometemos el error de hablar en el pasado, y la otra, reactivar la economía. Así que la ley de emprendimiento, la ley de pesca y algunas leyes más que se han aprobado en función de este tipo de acciones deben trabajar en ese proceso. Y faltan algunas más, creo que nuestro reto va a ser aprobar algunas leyes que vayan en función de reactivar la economía como tal. Pero en definitiva hay situaciones importantes en diversas áreas que hemos aprobado. Creo que hemos hecho un hecho histórico. Esta Asamblea en este año ha reformado 3 marcos legales, 3 leyes, 3 acciones legales que afectan o que tienen una injerencia sobre 3 poderes del Estado. Reformamos el Código de la Democracia en primera instancia, que mejora algunos procesos dentro del ámbito eleccionario, como por ejemplo transparentar los recursos que financian las campañas electorales. Reformamos la ley orgánica de la función judicial, que hace mucho más ágil el proceso judicial de tratamiento en el país, crea las unidades de lucha contra la corrupción, es decir, así como existen juzgados de trabajo, juzgados de la niñez, ahora van a haber unidades de lucha contra la corrupción, unidades judiciales como tal, y facilita muchos factores para ese proceso. Y el tercero, pues históricamente, las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, que es básicamente el ámbito en el cual se trabaja en la Asamblea, y que, por ejemplo, una de las acciones importantes que esta ley tiene en sus reformas es, por poner un ejemplo, en este momento, si es que hay una denuncia contra un asambleísta por un caso de diezmos, eso no está tipificado en la ley. En la nueva ley se tipifica el diezmo, por ejemplo, como una causal de destitución de un asambleísta, y algunos otros avances importantes que la ley tiene como tal. Y precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, presidente, porque claro, la Asamblea ha trabajado en lo que tiene que ver con el aspecto económico, con la reactivación de la economía, pero estos otros elementos han sido también esperados por muchísimo tiempo. ¿Cómo se mejora en sentido general estas instituciones del Estado que usted ha mencionado, tanto la legislativa como la judicial, con las reformas aprobadas? Bueno, dentro de las reformas a la ley orgánica de la función judicial hay avances importantes. Ya se aceptan los procesos telemáticos como parte de un proceso judicial como tal, que eso es un avance dentro de estos procesos que hablábamos. Decíamos que se crean estas unidades judiciales de lucha contra la corrupción. En el tema de la ley orgánica de la función legislativa, por ejemplo, un avance importante es la creación del Comité de Ética de la Asamblea Nacional Permanente, 5 miembros de cada una de las bancadas que participan en la Asamblea como tal, van a ser los que revisen las denuncias que se presenten al interior de la Asamblea para ser procesadas por este cuerpo de asambleístas como tal, que en la misma ley se considera que tienen que ser probos, no tienen que tener denuncias vigentes, etc. Y eso me parece que son avances importantes. En el caso de los procesos de fiscalización, dentro de las reformas de la ley orgánica de la función legislativa, ya se establecen plazos para calificaciones en el CAL, plazos para que se pueda enviar a la Comisión de Fiscalización estos procesos. Se establece que todos los procesos de fiscalización deben venir al Pleno y que sea el Pleno como máximo organismo quien resuelva sobre estos casos. Así que me parece que hay avances importantes dentro del proceso, tanto en la función legislativa como en la función judicial, así como en la función electoral en el Ecuador.
Y ya si me permite, presidente, bueno, en el siguiente bloque vamos a profundizar un poco sobre estas reformas a la ley de la función legislativa en lo que tiene que ver con fiscalización y control político. Pero puntualmente sobre esta norma sí me gustaría un criterio suyo respecto de cómo se logró justamente llegar a la aprobación de estas reformas a la ley de la función legislativa. Y pregunto esto porque en el reportaje veíamos que esto se logra luego de 2 intentos fallidos. Decimos esto porque en 2 ocasiones anteriores la norma fue vetada totalmente por el Ejecutivo y es ahora en el actual periodo legislativo que se logra ya finalmente dar paso con estas reformas. Creo que es lo que hablábamos, ¿no? La forma de procesar las leyes. Yo siempre he dicho que las leyes no se imponen, se llegan a través de consensos y esto fue lo que pasó en estas reformas, que más allá del hecho de que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, también fue totalmente procesada dentro del Ejecutivo y no hubo un veto en este caso, fue inmediatamente enviada al registro oficial. Eso también demuestra un poco la relación en algunos casos en donde el Ejecutivo también ha respetado nuestros procesos internos, pero lo importante es que los consensos y los diálogos siempre son prioritarios y eso se ha demostrado también en esta ley y por eso se aprobó de esta manera. Presidente, uno de los temas que también mantiene un poco preocupada a la ciudadanía son lo que tiene que ver con la corrupción. Y la Asamblea también trabajó precisamente hace muy poquitos días y aprobó dentro del Código Orgánico Integral Penal las reformas en torno a la ley anticorrupción. ¿Cuáles son esos elementos que fortalecen la lucha anticorrupción? Primero hay que dejar claro un criterio que parece que en el país, muchas veces en el imaginario ciudadano, se piensa que en el país no existen leyes para luchar contra la corrupción. Hay muchas leyes, hay muchos mecanismos para la lucha contra la corrupción y se han aplicado en muchos casos que han sido importantes dentro del país en este año, en los últimos años. Empezamos con las reformas a la ley, al Código Orgánico Integral Penal, en el cual, por ejemplo, se aprobó el comiso con sentencia, que en los últimos días ha sido ya utilizado para, en uno de los casos más sonados del país, como el caso Soborno, aplicarlo como tal dentro de quienes fueron procesados y sentenciados. Se aprobó, por ejemplo, de que dentro de quienes denuncian un acto de corrupción pueden solicitar que su identidad sea reservada, eso también es importante. Y hay otros beneficios más, como que los casos de peculado o los casos contra los recursos públicos son imprescriptibles, no prescriben nunca en el tiempo. Esos son avances que se hicieron en primera instancia en el Código Integral Penal. De ahí, súmele esto, las reformas que se hicieron en la Ley Orgánica de la Función Judicial y ahora en esta Ley Anticorrupción, ¿qué situaciones tenemos como importantes? Primero, fortalecer las penas para el tráfico de influencia, en el cual se busca un beneficio dentro de dineros mal habidos por delitos de corrupción contra el Estado. Se tipifica, por ejemplo, algo que no está tipificado en este momento, el sobreprecio como un acto irregular. En este momento, en el Código actual penal, no existe el sobreprecio como un delito. Ahora, con lo que vimos durante la pandemia, se lo tipifica y también se tipifica que sea mucho más severa la sanción para quien comete un acto ilícito contra el Estado en estado de excepción con lo que ha pasado en el país. Así que son reformas importantes que se han visto en la práctica, que han funcionado y que van a ayudar a complementar lo que ya existe para ser mucho más efectivos en esta misión que tenemos todos los ecuatorianos de luchar decididamente contra la corrupción. Siguiendo en este tema, presidente, usted ya lo ha dicho, normas ya existían, digamos que estas reformas al Código Penal vienen a reforzar un poco todo el accionar en esta lucha contra la corrupción y digamos que hasta ese punto la Asamblea Nacional ha hecho su trabajo. De aquí en más, digamos que todo pasa a la cancha ya de lo judicial, porque pasa con todas las leyes que se aprueban. La norma está expedida, pero no sirve de nada si es que en efecto no se lleva a la práctica su aplicación, su correcta aplicación. Sí, en este caso puntual, la responsabilidad directa es sobre el sistema de las autoridades de control, ¿no? Tanto la Contraloría como el sistema judicial del Ecuador. Me parece que es importante que también se haga su trabajo de manera decidida, que esto permita tener resultados, ¿no? Sin persecución, sin buscar con esto tratar de no hacer lo correcto, que es que la ley se aplique de manera eficiente, pero también la responsabilidad ciudadana, porque la corrupción no se va a acabar si la ciudadanía en general no toma esto como una lucha propia. El ciudadano que anda en su vehículo y que se pasa una luz roja y que intenta coimar a un vigilante de tránsito está así cometiendo un acto de corrupción. Entonces tenemos que nosotros decidir o trabajar en una acción decidida para que este concepto sea generalizado en la sociedad.
y eso me parece que es importante entre todos que lo destaquemos. Así que ya las leyes están vigentes, vamos siempre a reforzar y a mejorarlas, pero depende que el sistema funcione de manera correcta y que esto permita que el país de manera decidida luche contra este mal que nos ha quejado por muchos años y que ahora cuenta con nuevas herramientas para desterrarlo del país como tal. Presidente, la seguridad ciudadana es un asunto que sin dudas preocupa y está en el imaginario también de la gente. ¿Qué ha hecho la Asamblea? Por ejemplo, aprobó lo que tiene que ver con el expendio del microtráfico de drogas, hizo algunas reformas. ¿Qué otras leyes o reformas se han realizado para garantizar esta seguridad ciudadana que tanto exige también la gente? Sí, es un poco el concepto general en términos que hablamos del tema de corrupción. La seguridad ciudadana también depende de todos y tiene una vinculación directa en este momento con la situación económica que vive el país. Es importante hacer ese ejemplo porque la situación económica, con la dificultad que vivimos, va a tener una aplicación directa sobre la inseguridad. Pero ahí también hemos hecho acciones importantes, no solo depende de leyes. Nosotros en las reformas al COIP hemos también ya tipificado algunas acciones importantes. Por ejemplo, en delitos de fragancia se puede mostrar el rostro del delincuente cuando es detenido en fragancia. Se ha estipulado que para evitar esa entrada y salida constante de los delincuentes de las cárceles, se considere un agravante la reincidencia, es decir, que si es detenido una vez, en la siguiente vez y en las veces consecuentes que sea esta persona detenida, su pena va a ser más alta por la reincidencia como tal. Se ha también considerado dentro de estas reformas el uso progresivo de la fuerza para que los policías puedan actuar con mayor determinación para combatir a la delincuencia como tal. Sí, son avances importantes dentro de las reformas que permiten luchar contra la inseguridad en el país, pero esto no basta solamente con las leyes, hay que también tener un sistema articulado. Me parece que no solamente basta con acciones represivas, también hay que hacer acciones preventivas. Tenemos que trabajar de la mano con las autoridades, y esto un poco yo lo he hablado con las autoridades de la policía en el país, en procesos de inteligencia e identificar dónde están concentrados los grupos, dónde están concentrados los diferentes actores que manejan a gran escala el problema delincuencial en el país y que esto permita erradicar los problemas que se han vivido. Hemos visto con lamentables hechos en los últimos días, actos de sicariatos, actos de robos constantes en diferentes sectores del país, y esto nos preocupa a todos, pero hay legislación para trabajar en ello, hay que trabajar en conjunto con todas las autoridades para que esto permita tener resultados en el corto plazo. Bien, y sin duda son varios temas que debemos abordar a lo largo de este balance. Presidente, hemos tratado ya lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, estas reformas que tienen su impacto directo en las funciones del Estado. En materia medioambiental, un poco para ir cerrando este primer bloque, presidente, la Asamblea Nacional aprobó una ley que también se esperaba mucho y que tiene que ver con la reducción y reutilización de plásticos de un solo uso, recientemente publicada en el Registro Oficial. Comentar un poco sobre aquello. Es una ley importante, una ley que nos adapta al nuevo mundo en el que vivimos, un mundo que busca ser mucho más amigable con el medio ambiente y que uno de los principales causantes de contaminación es el uso indiscriminado de plásticos. Una ley que le da plazos a determinados mercados para ir cambiando la forma de utilización de plásticos, que nos obliga a utilizar plásticos reusables, que ya con el tiempo se va a eliminar del uso en el país los uso de plásticos de un solo uso, que va a ayudar a la industria con un tiempo a que se adapte a estos nuevos cambios, pero que sin duda es importante porque es una ley que permite adaptarnos a la nueva realidad mundial y sobre todo porque el medio ambiente es parte fundamental de nuestra prioridad, de nuestro trabajo como prioridad, y en esta ley se refleja esa importante acción en favor del medio ambiente. Y con esto tenemos que ir a una pausa, presidente. Nos vamos un ratito nomás a un corte, pero les invitamos a mantenerse con los medios legislativos, pues tenemos aún muchos temas que tratar en este diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo. Ya regresamos.
Y continuamos en este programa especial Leyes para la Gente 2020. Y de inmediato vamos a hablar de otra arista que es fundamental en el trabajo legislativo. Es lo que tiene que ver con la fiscalización y el control político. Y por ello hemos preparado el siguiente reportaje. Dentro de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional consta la fiscalización y el control político. El balance a lo largo de este año en esta materia da cuenta que se procesaron 3 solicitudes de juicio político, la primera sin votos en la Comisión de Fiscalización, para que el informe que sugería la censura y destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral pase al Pleno. No ocurrió así con los 2 informes restantes, que derivaron en censura y destitución del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la ministra de Gobierno. En medio del trámite de estas 2 solicitudes de juicio político, la Comisión de Fiscalización fue reestructurada. Esto sobre la base de una decisión del Pleno. Con 85 votos afirmativos, 13 votos negativos, 0 votos en blanco, 34 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción. Vamos a garantizar la transparencia, la ecuanimidad y sobre todo evitar los sesgos políticos. Eso ha permitido que se puedan procesar 2 juicios políticos, garantizando el debido proceso y las garantías constitucionales. En el marco de transparentar los procesos de control político, la Asamblea Nacional, luego de 2 intentos fallidos en años anteriores, aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entre los cambios más relevantes, se clarificó el procedimiento para el trámite de juicios políticos. La ley lo que hace es regular y que todo juicio político, sea la decisión cual sea, que tome la Comisión de Fiscalización, ya sería este informe, sería solamente referencial para que los legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional podamos tomar la decisión. Ahora todo juicio político va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Y se incorporó la creación de un comité de ética, instancia que se conformó el pasado 1 de diciembre y que se encuentra en funciones. Este es un paso importante porque este comité tendrá como función única y fundamental el procesar denuncias que se puedan haber presentado contra un asambleísta que haya incumplido la ley. Varios de los cambios a la norma que rige la función legislativa entrarán en vigencia en mayo próximo. Asamblea Nacional. Leyes para la gente. Bien, y lo anunciábamos en el bloque anterior. En el afán, presidente, de fortalecer las acciones de fiscalización y control político, la Asamblea Nacional aprobó estas reformas a la Ley de la Función Legislativa. Veíamos en ese reportaje varios de los aspectos que fueron modificados a la normativa y entre ellos, por ejemplo, citamos el que los diezmos ahora son causal de destitución. ¿Cuánto influye esto en el accionar legislativo? Bueno, a la medida que nosotros incrementemos las causales que demuestren que los asambleístas tienen que ser probos para cumplir su rol, son importantes, ¿no? Y lo que decía en el bloque anterior, los diezmos no eran tipificados. Si se quería hacer un proceso para destituir a un asambleísta en donde se haya demostrado este tipo de acto irregular, no se podría procesarlo porque no había en la ley anterior. Así que esto ayuda a mejorar estos procesos y que la Asamblea cada vez tenga mayores herramientas para una depuración interna en los casos que ameriten. Precisamente, presidente, cumpliendo la disposición transitoria tercera de esta ley, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno nombró los 5 miembros del Comité de Ética. Si nos puede comentar más ampliamente cuál es el rol de este Comité de Ética y un tema fundamental, cómo hacer que los procesos no se hagan sobre la base de las presiones políticas, sino sobre los argumentos y pruebas. Bueno, la diferencia entre la ley anterior y esta es que en la ley anterior se establecía que cuando hay una denuncia contra un asambleísta, se conformaba una comisión multipartidista de 3 integrantes que procesaba el tema. La actual ley lo que establece ya es un comité de ética permanente que se activa de manera directa cuando hay una denuncia sobre un asambleísta y que será integrado por 5 representantes de las diferentes bancadas. Se lo elige de manera individual, también esto es importante, y que cada bancada deberá probar que tiene dentro de su delegado una persona que va a cumplir a cabalidad el rol para el que se le encomienda. Así que es un poco la garantía de que ellos tienen que procesar los temas de una manera independiente, respetando el debido proceso y valorando las pruebas de cargo y descargo que se presentan cuando existe una denuncia como tal. Así que se va a activar de manera directa para revisar estos procesos
Y esto me parece que es un gran avance dentro del Parlamento ecuatoriano, ya que nos permite tener un mejor control interno sobre las acciones que realizan los legisladores en este Parlamento. Correcto. Sobre los juicios políticos, presidente, cuando se habla de fiscalización y control político, en el imaginario de la gente está que todo debe derivar en juicio político en contra de autoridades. La ley ya establecía los parámetros y el procedimiento para el efecto, pero se incorporaron cambios en estas reformas a la ley que un poco especifican o aclaran ciertos requisitos para los juicios políticos, por ejemplo, que todos los informes que elabore, en este caso la Comisión de Fiscalización, pasen a conocimiento del Pleno, sea para recomendación de juicio político o no, para censura de institución de la autoridad o no. Un poco profundizar en estos cambios que se incorporaron en la norma. Bueno, primero dejar claro que no solo los juicios políticos son acciones de fiscalización. Así es. Cuando hay un requerimiento de información, cuando un ministro o un funcionario público comparece a una comisión, cuando un asambleísta visita en el territorio alguna determinada entidad pública para verificar cómo funcionan los servicios, en todas esas aristas se está haciendo procesos de fiscalización. En el tema de los juicios políticos hay avances importantes en donde ya en esta ley se establecen plazos para que el CAL califique un juicio político, tiene que abocar conocimiento 5 días después de la presentación del mismo. Esto tiene que ser procesado máximo en 10 días desde que se aboca conocimiento en el CAL y pasado a la Comisión de Fiscalización. Lo que decías, el hecho de que todos los juicios políticos en el informe, que no es vinculante, ya sea que recomiende la censura o no, pasan al Pleno de la Asamblea Nacional. Que la Comisión de Fiscalización no pueda tratar más de 2 juicios políticos al mismo tiempo, también es un poco garantizando que exista los tiempos para el debido proceso como tal. Me parece que son avances importantes que van a mejorar el control político y que van a permitir que la Asamblea haga un trabajo mucho más eficiente en este rol. Precisamente, presidente, hace algunas semanas el Pleno de la Asamblea resolvió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de una legisladora. ¿Por qué se tomó esta decisión y qué significa dentro del marco de la transparencia? Bueno, no es el mejor ejemplo que nosotros podríamos darle al país, pero sí es un ejemplo importante dentro de lo histórico. No es la primera vez que el Parlamento ecuatoriano levanta la inmunidad para que un asambleísta, en este caso una asambleísta, sea procesada por la justicia por un presunto acto irregular. Esto demuestra de que aquí no existe un espíritu de cuerpo, que esta asamblea, a pesar de las dificultades que hemos tenido y denuncias de presunción de delitos de varios parlamentarios, siempre hemos dado las facilidades para que la justicia investigue de manera eficiente estos procesos y nos parece que es no hacer ese espíritu de cuerpo que había en el pasado, sino más bien dar transparencia y procesar a quienes la justicia lo requiera y que sea la justicia que determine si es que es o no responsable de los actos en los cuales son investigados. Otro aspecto, presidente, al que usted hacía referencia hace poco, las solicitudes o pedidos de información por parte de la Asamblea Nacional a las distintas instituciones. Digamos que la denuncia por parte de los mismos legisladores ha sido recurrente en el sentido de que no todas las autoridades o las instituciones entregan de manera oportuna la información que se solicita como parte de este proceso de fiscalización que hace la Asamblea Nacional. Y a esto se suma también un poco la resistencia, voy a utilizar ese término que también ha sido denunciado por los asambleístas, por parte de las autoridades a comparecer a las distintas comisiones de la Asamblea Nacional. Cuando se trata de determinado tema, se convoca a las diferentes autoridades, no asisten y esto retrasa un poco estos procesos. ¿Cómo corregirlo? O las reformas a la Ley de la Función Legislativa en efecto incorporó cambios en ese sentido para poder encontrar solución a esta traba, por decirlo así. Creo que hay varios temas que analizar. Me parece que sí, que hay que mejorar los procesos en los cuales los pedidos de información sean mucho más eficientes en los tiempos de la ley, pero también me parece que hay que establecer algunos mecanismos. Yo creo que eso es una de las tareas que tenemos pendientes todavía dentro del legislativo, porque muchas veces los pedidos de información se repiten, son muy amplios, hay que ser un poco más específicos como tal. Muchas veces las comparecencias de los ministros a las comisiones se cruzan, son llamados por los mismos temas a varias comisiones y por lo tanto también hay que ser mucho más eficiente el trabajo de fiscalización. Me parece que hay que trabajar de parte y parte, sí, que quienes son sujetos de control político y tienen que venir a la Asamblea en las diferentes instancias a rendir algún tipo de versión sobre su accionar como tal, deben hacerlo, pero también debemos encontrar mecanismos que seamos más eficientes para no repetir los pedidos de información, para no repetir las comparecencias en las comisiones por los temas que se repiten y hacer que la Asamblea trabaje mucho mejor y que también cada uno tenga en su ámbito de trabajo la posibilidad de ser mucho más eficiente.
Pero en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presidente, tal vez sí se establecen esos plazos como para la entrega de información o sanciones en el caso de que no se haga. La ley establece 15 días de plazo para entregar la información, sino la misma ley establece que deberá hacerse una solicitud de comparecencia a la Comisión de Fiscalización, que el CAL tiene que hacer este proceso, y si no, pues ya estaría cayendo ya en una acción de incumplimiento de funciones que podría sujetarse incluso hasta la posibilidad de un juicio político. Así que sí hay instancias en las cuales se va haciendo un control para que las autoridades cumplan con su función de entregar información a tiempo, y si no lo hacen, pues hay otras instancias que pueden llegar hasta la destitución del funcionario si no lo cumple como tal. Y ya para ir cerrando este bloque, si me permites, Ámbar, presidente, ya con estas reformas a la ley aprobadas, o cuáles son las expectativas que se tienen, o cuáles serán los retos de aquí en más por parte de esta legislatura para un poco avanzar hacia esa optimización del trabajo como tal, insisto, a partir de estas reformas? Bueno, la mayoría de las reformas van a entrar en vigencia en mayo próximo, salvo las reformas en temas de fiscalización que entraron en vigencia inmediatamente una vez que fue aprobada la ley, publicada la ley en el registro oficial. Pero creo que va a ser importante, ¿no? Porque va a permitir tener una asamblea mucho más ágil en muchos aspectos, corregir ciertos errores que siempre en una ley, en cualquier actividad dinámica, la vida va cambiando, corregir ciertos errores, perfeccionar los procesos de legislación, por ejemplo, algo importante en donde ya no es solo un ponente quien tiene el control sobre el texto de la ley, sino la comisión como tal en su totalidad. Eso es muy importante, es un avance hacia posiciones legislativas, los procesos de fiscalización mucho más eficientes. Así que desde todo punto de vista, esta ley va a mejorar el trabajo legislativo, lo va a transparentar de mejor manera, va a tener mejores controles para que los asambleístas muestren la probidad que hablaba hace un momento, y en esa lógica pues es importante los avances que se han hecho. Y es tiempo de hacer otra pausa, presidente, y a ustedes también les pedimos que se mantengan con los medios legislativos. Tenemos aún algunos temas que tratar. Quédese con nosotros en Leyes para la Gente 2020. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Avanzamos con más de Leyes para la Gente 2020. En este tercer bloque vamos a dialogar acerca de aquellas acciones que emprendió la Asamblea Nacional del Ecuador en el marco de la emergencia sanitaria derivada por la pandemia del COVID-19. Enseguida les compartimos el siguiente reportaje. No estábamos listos para enfrentar una crisis sanitaria. Todos tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad que implicó la pandemia por el COVID-19, y para ello la Asamblea Nacional creó sus propias infraestructuras digitales a fin de garantizar la continuidad del trabajo tanto legislativo cuanto administrativo, lo que le llevó a convertirse en el primer parlamento de la región en sesionar bajo modalidad virtual. Estos mecanismos tecnológicos fueron calificados por otros parlamentos de la región como un avance histórico. Países como Chile y Brasil solicitaron el soporte técnico de Ecuador para replicarlo. Y que eso ha permitido que el Parlamento no se haya paralizado en su actividad, que hayamos cumplido nuestros roles de legislación, que ha permitido tener comparecencias, que ha permitido tener diferentes acciones de fiscalización. En esta línea, la Asamblea implementó el sistema Colabora, que permite a las comisiones un trabajo más coordinado y con agilidad en el envío de documentos y actas. Sistema DTS 2.0 permite el envío de memorandos, documentos y a su vez la recepción con la respectiva firma electrónica. Todo esto de la mano de la reglamentación del teletrabajo emergente de los funcionarios, que aportó en el funcionamiento de las sesiones virtuales del Pleno, del Consejo de Administración Legislativa CAL y de las comisiones permanentes y ocasionales.
se optimizaron tiempos, recursos, mantenimientos y sobre todo recursos valiosos del Estado, cerca de $2 millones, únicamente con plataformas tecnológicas. No hemos perdido tiempo, las actividades han seguido avanzando de manera telemática. En materia legislativa, en el contexto de la crisis, la Asamblea Nacional trató cuerpos legales con miras a solucionar los problemas que enfrenta el país a causa del COVID-19. Es así que aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario como una alternativa ante las demandas sociales, pues abordó ejes como apoyo a nuevos emprendimientos, extensión en la cobertura de salud por parte del IES, rebajas en las pensiones educativas, suspensión temporal de desahucios por falta de pago de arriendos. A través de medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano que permitan fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador. Fueron 9 meses de trabajo coordinado que han generado resultados positivos, pero sobre todo como referentes de un parlamento organizado en favor de los ciudadanos. Asamblea Nacional, leyes para la gente. Y claro, el COVID-19 sorprendió a todos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y la Asamblea Nacional tuvo que tomar algunas acciones, presidente, para posibilitar el trabajo durante todo este tiempo. El Consejo de Administración Legislativa aprobó las sesiones virtuales. ¿Qué significó esto en la producción legislativa en cuanto a leyes, por ejemplo, pero también en cuanto al ahorro en tiempos de austeridad? Bueno, primero, importante haber sido el primer parlamento en América en tomar la modalidad virtual para sesionar. Nosotros incluso fuimos requeridos por varios parlamentos del continente para asesorar en el proceso de trabajo virtual como tal. Y esto se pudo viabilizar porque el CAL aprobó y validó las sesiones virtuales como tal, tanto en el Pleno como en las comisiones. Y esto ha hecho mucho beneficio, ¿no?, para el país. Se han aprobado 19 leyes de manera virtual, como decía, casi todas por unanimidad, varios juicios políticos, varias resoluciones, varios acuerdos internacionales. Se ha permitido ser mucho más eficiente en tiempo en un 40%. Y esto ha permitido también traer ahorros importantes. Aproximadamente el ahorro que la Asamblea Nacional ha hecho este año por diferentes motivos en torno a las sesiones virtuales es de casi $5 millones. Es un ahorro importante en épocas de austeridad. Nosotros hemos cumplido a cabalidad nuestro compromiso presupuestario de poder disminuirlo, de poder optimizarlo como tal, y eso pues ha reflejado una asamblea eficiente de los administrativos, pero también una asamblea muy eficiente desde lo legislativo y fiscalizador. En cuanto a leyes, presidente, veíamos, por ejemplo, en ese reportaje la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario entre las primeras acciones, si se quiere, un poco para hacer frente a las secuelas que dejó esta crisis, esta pandemia. Sí, una ley que tiene muchas aristas positivas, que recordemos en el debate una de las primeras cosas que la Asamblea descartó es generar carga impositiva, generar impuestos hacia los sectores productivos del país, entendiendo que se necesitaban en este momento incentivos más que impuestos como tal. Una ley que habla del tema crediticio, que es importante, una ley que habla del tema laboral, una ley que habla acerca del tema de los arrendamientos, una ley que habla acerca de muchos procesos para reactivar la economía como tal, y que me parece que han habido muchas cosas que se han cumplido y otras que no han sido cumplidas a cabalidad. Por lo tanto, también estamos nosotros en la necesidad de poder generar un proceso de fiscalización a esta ley como tal. Pero en definitiva, creo que es una ley positiva que en muchos aspectos trajo un alivio a los sectores productivos del país que se vieron sumamente golpeados durante la pandemia por las dificultades que generó el confinamiento y la casi inactividad que hubo en el Ecuador como tal. Así es. Adicional a esto, como parte del trabajo de la Asamblea Nacional en el marco de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, destacar otro de los aspectos logrados, y es que la Asamblea Nacional del Ecuador recientemente alcanzó esta certificación ISO en materia anticorrupción. ¿Qué significa esto? ¿Qué impactos tiene? Un poco para que la ciudadanía lo entienda. Sí, hay que entenderlo, ¿no? Escuchamos en algunos medios, en algunas información de que se pensaba que era en términos generales para todos los asambleístas este proceso. Básicamente la ISO 37001 antisobornos es una certificación que garantiza que los procesos administrativos que la Asamblea Nacional realiza
dentro de todo lo que implica la operación de la Asamblea como tal, están en este momento certificados sin sobornos como tal. Es un paso importante, somos el primer parlamento en hacerlo o certificar en América. Seguramente seremos la tercera o cuarta institución en el país que logra esta certificación. Por lo tanto, es un avance fundamental en un aspecto administrativo en la Asamblea que permite garantizar que los procesos internos que se realizan bajo la norma ISO 37001, que permite certificar que no existen procesos ilegales dentro de esa lógica de trabajo interno en la Asamblea Nacional. Otro tema coyuntural, presidente, sin duda es lo que tiene que ver con el proceso electoral. Y la Asamblea Nacional también hizo sus aportes en lo que tiene que ver con el Código de la Democracia. Fue aprobado a principios de este año. ¿Cómo influyen estas reformas, estos aportes a la ley dentro del proceso que estamos viviendo? Por ejemplo, en el tema de la participación de la mujer, por ejemplo, de la participación de los jóvenes. Bueno, son reformas importantes que avanzan y adaptan a la realidad electoral en este momento en el país, ¿no? Primero, garantiza que en las próximas elecciones la igualdad y paridad de género sea parte de la ley como tal, es decir, que en este proceso se obliga a que el 15% de las listas sean encabezadas por mujeres. En el siguiente proceso electoral será un 30% y luego un 50% de las listas en paridad hombres con mujeres. Obliga al recambio generacional al exigir que un 20% de los integrantes de las listas electorales a todas las dignidades sean jóvenes como tal. Y sobre todo, uno de los avances más importantes es que mejora los controles de los procesos de financiamiento de campaña para evitar situaciones del pasado en el cual pues, se hubieron ya algunos delitos o se descubrieron algunos delitos en estos procesos y que va a permitir transparentar de mejor manera la financiación de campaña y que esto permita pues, generar unas campañas en condiciones mucho más igualitarias que en el pasado como tal. En cuanto a la violencia política, por ejemplo, en torno a la participación de la mujer. Sí, sanciona, me parece que es un punto importantísimo. El tema que hemos visto en varias instancias de gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo en donde, por ejemplo, en algunos casos hay viceprefectas y vicealcaldesas que no tienen funciones como tal y que no pueden realizar su trabajo de manera eficiente, pero también sanciona de manera directa la violencia política contra la mujer en ese aspecto y también ya tipifica de que debe haber una alternabilidad en las autoridades, en los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, que antes no existía, se presumía o se lo hacía de manera arbitraria, pero ahora la ley ya tipifica, si es que hay un alcalde varón, tiene que por ley ser la vicealcaldesa mujer o viceversa en las instancias de gobiernos autónomos centralizados. En términos generales, a propósito, presidente, de estas reformas aprobadas, decir que también eran muy esperadas estas reformas al Código de la Democracia, muy esperadas toda vez que tenemos ya dentro de poco un proceso electoral. Usted ya hacía referencia a la necesidad de transparentar todo el tema del financiamiento, a las organizaciones políticas y demás. Profundizar en estos elementos, presidente. Sí, estamos a puertas de un nuevo proceso electoral, un proceso electoral histórico donde el país tiene la posibilidad de elegir a sus autoridades que van a dirigir los destinos del Ecuador por los próximos 4 años. Y es una oportunidad histórica para recomponer la clase política en el país, que hay que aceptarlo. Está en este momento, en un momento muy complicado, con un nivel de credibilidad muy bajo, por los diferentes motivos que ya lo hemos hablado ahora y en otros momentos. Y que yo siempre digo, es el ciudadano con su voto el que tiene la obligación de recomponer la política en el país y que tiene que estudiar, analizar quiénes son sus candidatos y saber que hay que dar el voto a quienes ofrezcan la mejor posibilidad de representación dentro del país como tal. Así que este Código de la Democracia, en sus reformas, va a ayudar mucho también a transparentar los procesos internos, transparentar los procesos de financiamiento. Por ejemplo, en ese caso puntual, ahora se exige de que todo financiamiento de campaña sea bancarizado, que quede un registro como tal. Esto va a permitir tener un control sobre los fondos de dónde provienen y de que en el futuro las personas que aporten no reciban un beneficio por haber hecho este aporte como tal. Así que son avances importantes, avances que van a permitir tener un mejor control sobre este financiamiento. Hay dentro de la ley o dentro de las reformas al código se crea una especie de consejo en donde la Contraloría, la UAFE, la misma Fiscalía y el CNE se obligan a hacer una revisión de dónde provienen los fondos de campaña. Así que hay algunos balances positivos
que van a prevenir que puedan darse actos irregulares y que la campaña electoral o la contienda electoral entre las organizaciones políticas tenga igualdad de posibilidades para todos y un proceso mucho más eficiente como tal. Y todo esto que usted ha manifestado, presidente, también que evidentemente va de la mano del accionar de las mismas organizaciones políticas. Y hago este énfasis, por ejemplo, en lo que hacía referencia a Ámbar, en cuanto a la participación de las mujeres en las listas que se estructuran dentro de las mismas organizaciones políticas y un poco dar cumplimiento a aquello, que este cambio que usted decía o esta regeneración de la política se dé desde esas mismas agrupaciones. Sí, yo creo que en el concepto general esto no debería estar ni siquiera en la ley. Debería ser una iniciativa de renovación constante por parte de quienes dirigen las organizaciones políticas en el país. Lamentablemente no se lo hace de esa manera y en muchos partidos políticos existe una especie de caciquismo que no permite una renovación. Así que la participación activa de las mujeres también es fundamental. Las mujeres tienen un gran reto, prepararse, capacitarse para estar preparadas para asumir de mejor manera las funciones que por elección popular podrían asumir. Y los jóvenes, que son importantes en el cambio que genera esta lógica entre el equilibrio que tiene que haber entre la experiencia y la juventud en toda actividad, y la política no es la excepción. Así que son acciones importantes que, insisto, no deberían estar en la ley, que deberían ser ya una práctica cotidiana de los partidos políticos, pero que lamentablemente no lo es, y por lo tanto hay que de alguna manera hacerlo de manera obligatoria dentro de la ley y que esperemos que den resultados en el corto plazo de un mejoramiento de la calidad política en el país. Presidente, todo este recorrido por las diferentes leyes me lleva a una pregunta porque se ha insistido en el tema de que están las leyes pero a veces no se ejecutan y la Asamblea Nacional en sus reformas también decidió aprobar lo que es el seguimiento de la ley. Entonces, ¿cómo va a ser este procedimiento para ver que las leyes realmente se cumplan y lleguen a la gente para la que se aprobó? La última vez que revisamos estadísticas, de las casi 170 leyes o 180 leyes que se han aprobado en los últimos 10 años en este Parlamento, más de 100 no tenían reglamento, por lo tanto no tenían aplicación como tal. Eso nos deja preocupados a todos porque en muchos aspectos las leyes están vigentes, pero no hay una forma de aplicación. En ese sentido, una de las acciones que la Ley Orgánica de la Función Legislativa crea es la unidad de seguimiento de la ley, que va a permitir que en diferentes acciones, ya sea a través de una acción puntual de un departamento de la Asamblea o las comisiones como tal, puedan hacer un seguimiento para ver en qué medida las leyes se están cumpliendo. Eso me parece que es un avance importante para que no solo quede en la creación de la ley, sino luego en la aplicación de la ley como tal, que se emitan los reglamentos, que es fundamental para que la ley pueda estar dentro del marco de acción y que también los reglamentos estén apegados a la ley, porque muchas veces los reglamentos no tienen una coherencia o una consecuencia de la ley para la cual se está reglamentando. Así difieren de lo aprobado. Difieren de lo aprobado en muchas cosas o interpretan de una manera equivocada lo que la ley manda y dispone. Por lo tanto, es importante que esto también se comience a generar como una práctica. Me parece que dentro de la Asamblea Nacional en este periodo hemos generado varios hitos importantes. Este es uno de ellos, que va a permitir que en los parlamentos futuros tengamos la capacidad de que la ley no solamente quede aprobada en un documento, sino que luego también se exija la aplicación y que se pueda ejecutar en el tiempo pertinente para que sea un beneficio para la ciudadanía como tal. Y es tiempo de hacer otra pausa, presidente. El tiempo avanza también en Leyes para la Gente 2020. Les invitamos a mantenerse en el siguiente bloque con los medios legislativos. Ya regresamos con Leyes para la Gente 2020.
Amigos, y continuamos con más de Leyes para la Gente 2020. Entramos ya en la recta final de este programa, en este diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, y consultarle, presidente, uno de los aspectos que ha marcado la gestión a lo largo de este tiempo tiene que ver con el trabajo en territorio. La Asamblea Nacional se traslada a territorio para poder escuchar a la ciudadanía, para poder estar al tanto de estas necesidades, inquietudes que sin duda alguna aportan para la construcción de las leyes. Precisamente, ¿cómo ha sido este proceso en este 2020 y cuánto ha incidido la participación ciudadana en la estructuración de las leyes? Pues no se pueden construir leyes para la gente sin la participación de la gente. Por lo tanto, es importante que vayamos también a tratar las particularidades de los territorios. Los escenarios y los problemas nacionales tienen su lógica, su prioridad, hay que resolverlos. Pero muchas veces la lógica territorial difiere mucho de la lógica nacional. Así que escuchar las inquietudes que se tienen en las diferentes visitas que hemos realizado han sido importantes. Ir buscando soluciones, ir buscando acuerdos, es importante, y recabar y retroalimentarnos de las leyes. Y de ahí hemos sacado algunas conclusiones importantes que han permitido y van a permitir hacer cambios, reformas y tomar medidas en ciertas leyes para que las leyes que se aprueban tengan una aplicación mucho más efectiva en la ciudadanía. Una de las leyes que seguramente se desarrollaron con la gente es lo que tiene que ver con el emprendimiento, presidente. Me imagino que ese trabajo directo con la gente les permite también aprender a generar nuevos esfuerzos y nuevas tareas para ellos y su familia. Siempre en los recorridos que hicimos por el país incluíamos la visita a un emprendimiento que nos parece que era importante, porque está demostrado que el ecuatoriano tiene capacidad de desarrollarse, está demostrado que el ecuatoriano tiene capacidad de innovación y hemos encontrado emprendimientos muy positivos para el país. Y ahí también encontramos que uno de los principales problemas que tienen los emprendedores, pues lógicamente el acceso al crédito, es muy complicado el registro sanitario o los requisitos que se necesitan para poder vender un producto en el mercado. Hay costos altos. No hay una diferenciación entre un emprendedor pequeño y una industria mucho más grande. Por lo tanto, esas cosas hay que modificarlas en la ley para generar una mejor posibilidad de desarrollo en el emprendimiento. Y creo que es importante, ¿no? Y estamos a la espera de que ingrese una ley importante para el país, que es la ley Violeta, que va a permitir que se incentive el emprendimiento hacia las mujeres, con incentivos, con muchos beneficios para este sector importante del país, que también va a permitir desarrollar el emprendimiento desde ese sector. Así que el emprendimiento es parte fundamental de nuestro proceso y le hemos dado también una importancia dentro del territorio en los recorridos que hemos hecho. De otro lado, presidente, diríamos que este 2020 prácticamente cerró este trabajo en territorio con un encuentro en el que usted participó, en el que se realizó la presentación oficial de esta propuesta de Código Orgánico Integral Agropecuario. Una normativa que, según se sostiene, apunta a agrupar en un solo cuerpo normativo todas aquellas leyes que beneficien a este sector. ¿Cómo se ha construido esta iniciativa y cuál será de aquí en más la proyección para su trámite el siguiente año? Creo que hay dos temas importantes dentro del sector agropecuario del país que hemos recibido como insumo de estos recorridos. Primero, 7 millones de ecuatorianos dependen directa o indirectamente del sector agropecuario. Y esto hace que tomemos acciones integrales. Lo que estaba pasando en el país es que se tomaban acciones parches, es decir, se determinaba que en un sector el problema era la falta de crédito y se trataba de suplir ese problema como tal, o muchas veces el problema de la comercialización. Pero que creemos que hay que cerrar el círculo de manera integral. No sirve de nada tener un crédito eficiente, una buena semilla, un buen proceso de producción si la comercialización no es la mejor o la más eficiente, con un precio que genere una rentabilidad importante para el sector. Así que lo primero que tenemos que hacer es codificar todas las leyes en un solo cuerpo. Por eso es importante un código orgánico que tenga una jerarquía importante en la ley, que sea política de Estado, que venga quien venga, no pueda cambiarla como tal. Y esto debe empezar también por un gran censo agrícola en el país, agropecuario, porque tenemos que saber cuántos somos, qué hacemos y qué producimos. Y en ese sentido, lo importante es determinar también que no haya una especie de siembra de productos por coyuntura. Cuando un producto tiene un precio relativamente alto, generalmente muchos agricultores se volcan a sembrar ese producto
y luego que se genera una sobreoferta, los precios bajan y no permiten tener un proceso de control dentro de la comercialización como tal. Así que lo importante es que lo discutamos, ya estamos en la fase de construcción, de recibir, se ha conformado una mesa entre varias instituciones, las cámaras productivas, la Asamblea Nacional, las universidades, la FAO, el Ministerio de Agricultura, para la construcción de este documento, y eso es fundamental. Y la otra lista también que hemos encontrado, que es importante decirla dentro del sector productivo del país, era una dificultad en la forma como se comercializaban los productos, porque había una normativa que exigía que las camionetas pequeñas, donde sale un agricultor con 2 o 3 quintales de cacao hacia la ciudad, necesitaban sacar un permiso de cuenta propia. Y si no tenían el permiso de cuenta propia, podrían ser incautados los productos. Hemos hecho una solicitud en este proceso formal al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Agradecemos al Ministro de Obras Públicas, a la Agencia de Tránsito, que modificó el reglamento de la ley para que los vehículos menores a 3.500 centímetros cúbicos no tengan que sacar este permiso, tanto en las zonas urbanas como rurales. Así que esto es un paso importante para que los productores puedan acercar sus productos hacia los mercados y puedan comercializarlo de manera mucho más eficiente. Importantes retos para el 2021, presidente, pero estamos llegando al final de este espacio y no podemos quedarnos sin un mensaje. Un mensaje para este año que se viene, que no se sabe si será, ojalá mejor que este que termina, que ha sido bastante duro. ¿Cuál es su mensaje a esta hora? Un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual, como decías, no ha sido un año muy sencillo este 2020, pero que el 2021 nos permita generar ese reencuentro con las personas y que podamos valorar lo más sencillo que tiene el ser humano, que es desde levantarse cada día con vida, poder tener a su familia, a sus amigas a un lado, a su lado. Y creo que eso es importante y que tengamos la capacidad histórica de escoger a las mejores mujeres y a los mejores hombres para dirigir los destinos del país. Un país que necesita unidad, que necesita trabajar todos de la mano para sacarlo adelante, que no va a ser sencillo, por lo tanto, la unidad debe ser el denominador común en este próximo 2021. Así que a todos también un 2021 de muchos éxitos y que esto nos permita reencontrarnos nuevamente con una mejor formación de vida y con una mejor calidad en nuestra vida como tal. Y sin duda alguna con este mensaje nos quedamos, presidente. Gracias por habernos acompañado en este programa especial en el que, como decíamos, hemos podido pasar revista al trabajo desarrollado a lo largo de este año. También éxitos en el 2021. Gracias a ustedes, un abrazo y esperamos que este año sea mucho mejor. Muchas bendiciones a todos y un abrazo a la distancia. Hemos sido Ámbar Herrera y Belkis Sánchez en este programa especial Leyes para la Gente 2020. Gracias por haber estado con nosotros, Ámbar. Y también felicidades para ti, Belkis, para usted, señor presidente, muchas felicidades en este 2021 y para ustedes que nos han acompañado en este programa especial Leyes para la Gente 2020. Un fuerte abrazo. Felicidades. Leyes para la Gente 2020.